Ya estamos de vuelta y vamos a dejar ahí a uno de los jóvenes con una pregunta. Buenas noches, mi nombre es Junuen González. Si el voto de los guatemaltecos lo favoreciera, ¿qué participación tendría su padre dentro de su gobierno? Bueno, la verdad es que es una excelente pregunta. Yo te quiero decir, primero que todo, que este debe ser un gobierno de jóvenes, un gobierno del relevo generacional. A mí me gusta comentar que Arévalo, cuando llegó a la presidencia, tenía 40 años. Yo voy a tener un año más que él, voy a tener 41 para 42. Y esto es importante porque Arévalo tenía diputados de 21 años, diputados de 23 años, ministros de 30, 32 años. Y el gobierno de la revolución pudo soñar una Guatemala diferente e impulsar verdaderos cambios porque no tenía compromisos con el pasado, ¿verdad? Yo creo que eso es clave en una fórmula de cambio. Entonces, primero que todo, estamos empujando un relevo generacional a todo nivel, pero por el otro lado estamos uniendo juventud y experiencia. Yo creo que de nada se aprende más que de los errores. Y te quiero decir que en democracia cristiana hubo un acto de contrición, reconocemos con humildad los errores que se cometieron en el pasado, el amiguismo, la arrogancia que hubo en algún momento durante el gobierno de la democracia cristiana, el primer gobierno de la democracia cristiana, y estamos sobre la base de ese aprendizaje siguiendo adelante con este proceso histórico de construcción de un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, como decíamos en aquella época. Pues Vinicio Cerezo tendrá una prohibición constitucional, él no podrá ser diputado. De hecho, ninguno de mis parientes podría ser diputado en el momento en que yo sea electo presidente de la República. Vinicio Cerezo es un hombre de partido, yo no he sido un hombre de partido dentro de la democracia cristiana, tengo un pensamiento social cristiano y probablemente él continuará trabajando en el partido con sus líneas políticas. Sin embargo, creo que la experiencia es importante, creo que en aquella época pues era una época de golpes de Estado, una época de mucha tensión, de muchas amenazas, y creo que en la temática de seguridad en particular, ya en el primer gobierno demócrata cristiano nos tocó disolver un cuerpo de seguridad. Tal vez ustedes no se acuerdan de la judicial en aquella época, ¿verdad? Un temible cuerpo encargado de las ejecuciones políticas. Ya nos tocó disolver una vez un cuerpo de seguridad y creo que vamos a tener que regresar a depurar y disolver los cuerpos de seguridad infiltrados por la delincuencia, ¿verdad? Así que yo te diría que sería un rol asesor, un rol político, él es un hombre de partido, pero tiene una prohibición constitucional para participar en el Congreso de la República. Y obviamente algunos me han preguntado si él fue el que me obligó a esto, ¿verdad? Yo le digo, miren, la verdad es que yo tengo toda una vida de estarme preparando. A los 13 años, yo me recuerdo, fui a Emaús, un centro de formación social cristiano en Escuintla, a mi primer curso sobre valores y filosofía social cristiana. A las 2 semanas de estar ahí fue que secuestraron en ese mismo centro de formación a 27 sindicalistas en un solo operativo de las fuerzas de seguridad. Y a los 17 años yo hice mi temario de graduación de bachillerato sobre la planificación del desarrollo en Guatemala, asesorado por Hermes Marroquín, un reconocido planificador guatemalteco. Después, a los 23 años, ya estando en Francia, hice mi tesis de graduación de la maestría sobre la problemática agraria y las políticas agrarias de desarrollo para América Latina. Y desde Fundaeco siempre he estado trabajando en la problemática del desarrollo, ¿verdad? Es decir, yo estoy asumiendo esta responsabilidad porque realmente, como te decía, no puedo quedarme encerrado en mi casa de brazos cruzados y porque de veras creo que debemos empujar el relevo generacional. Somos los jóvenes de espíritu y de corazón, no solo de edad, porque yo conozco algunos jóvenes muy conservadores y retrógrados, los jóvenes de espíritu y de corazón, asesorados por hombres de experiencia decentes, que podemos sacar adelante este país, rompiendo con el pasado. Porque fíjate que si miramos a los otros candidatos, todos ellos de alguna forma están vinculados a ese pasado de confrontación, de polarización social y de enfrentamiento. Ahí tenemos al que va punteando en la contienda, probablemente en 3 campañas electorales se ha gastado más de 120 millones de quetzales, ¿verdad? ¿Quién se los ha dado? ¿A quién le debe esos favores políticos equivalentes a 120 millones de quetzales? Otro fue un general, es un general retirado del ejército, fue oficial de inteligencia militar durante la Guerra Sucia. Yo creo que una persona así no tiene ni la autoridad moral para ser candidato a presidente, ¿verdad? Otro de ellos, el candidato oficial, era director de presidios cuando hubo ejecuciones extrajudiciales en las prisiones guatemaltecas. Si estuviéramos en un país europeo donde la democracia está consolidada, estas personas
que estaban vinculadas al Ministerio de Gobernación probablemente estarían encausadas por la justicia. Y si seguimos analizando nos damos cuenta de que todos los candidatos de alguna u otra forma están vinculados a ese pasado de polarización y de enfrentamiento, ¿verdad? En algún momento nos reíamos porque yo decía que es un Jurassic Park electoral, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ver adelante, tenemos que con nuestro voto romper con el pasado. Y hay algo muy importante de lo que tenemos que tomar conciencia. El 60% del electorado en estas elecciones va a tener entre 18 y 45 años de edad. Es decir, que por primera vez en la historia electoral de Guatemala, los jóvenes de corazón, de espíritu y de visión, tenemos la mayoría absoluta para enterrar el pasado, para decir, bueno, un hasta aquí, cambiemos, rompamos con los vicios del pasado, rompamos con los compromisos, rompamos con esa derecha bonita, como le digo yo, ¿verdad? Que durante 17 años ha empujado un programa neoliberal muy conservador, muy de derecha en Guatemala, y empujemos hacia la construcción de un Estado que beneficie a la ciudadanía. Yo creo que el rol del Estado es construir una nación de ciudadanos dignos de clase media, ayudando a los pobres a que salgan adelante, ayudando a la clase media a que con su trabajo mejore y pidiéndole a los muy, muy ricos que se solidaricen con el resto del pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el Estado de Guatemala. Vamos al último corte comercial y regresamos en un momento con ustedes.